Hola, cariñitos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Espero que estén todos chévere. Quiero primero, antes de comenzar la clase, decirles por dónde vamos. Estamos recolectando nuestro tesoro. Pasamos ya al módulo 1, que era el de los mensajes y el cuerpo. En el módulo 1 estudiamos los tipos de comunicación, la proxémica, microexpresiones, corporal y respiración. ¿Bien? Hoy empezamos el módulo 2, que es vocería, que vamos a tener la voz, tipos de vocería, varios trabajos grabados, vamos a ver discursos, vocería en crisis y los premios Gato. Esperemos que podamos hacer los premios Gato en presencial. Si no lo logramos, nos van a quedar buenísimos online. Los premios Gatos han tenido versión en el Hermano Lanz, versión en la biblioteca, en el auditorio de la Biblioteca Vieja, versión verano, que lo hicimos en el cincuentenario abajo, enfrente de eso, que a veces hacen eventos o ponen exposiciones. Estuvo muy divertido porque nos vestimos todos veraniegos, usamos gorros, pamelas y cosas, hicimos unas cosas chéveres. Y bueno, ¿y por qué no? Vamos a hacerlo versión online. Creo que muchos de los concursos o de las entregas de premios ahorita lo están pensando en hacer versiones online, y por qué los premios Gatos no, ¿verdad? Bueno, después de esto, de estudiar todo lo que tiene que ver con vocería y voz, vamos a pasar, obviamente, por el módulo 3, que es telegenia, y vamos a estudiar un poquito de telegenia en la historia y en la actualidad. Vamos a estudiar redes sociales y telegenia, haremos un trabajo de campo y nuestro video final. ¿Bien? Entonces así va nuestro mapa del tesoro. Ya terminamos vamos por el segundo, rumbo al tercero para tener nuestra bolsita o nuestro cotillón o nuestra bolsa de todas las herramientas que son como un tesoro para nosotros. ¿Bien? Bueno, vamos. Ahora vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a hablar de la voz. ¿Cómo dices lo que dices? Bueno, pensemos un poquito, pero antes de esto, por supuesto, les tengo un videíto. Ajá. ¿Qué vimos en ese video? Vimos una parte de la peli del Guardián del Museo, que era con los neandertales y el cuidador, y vimos parte de una comiquita
del tiempo de Matusalén, o sea, el mío y probablemente de algunos que estén por ahí viendo esto, y es la evolución del hombre. Esa comiquita se llamaba Érase una vez un hombre, no sé si alguno de sus padres, hermanos mayores, se la han comentado, era un cómic francés y lo veíamos y era bastante interesante, nos contaba la evolución del hombre. ¿Por qué les puse esto? Estas dos cosas. Porque vamos a empezar. ¿Qué es la voz? Les cuento que el inicio del lenguaje, y veamos los neandertal, cromañones, bla, 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 todos nuestros antepasados, el inicio del lenguaje fue por error. Antiguamente solo existían sonidos de aire, ¿saben? Así como los bebecitos chiquitos que empiezan a modular y a decir un montón de cosas. Bueno, el detalle fue que el miedo es increíble y por supuesto la disposición y las ganas de comunicarse produjo las palabras. Luego hubo sonidos de aceptación, sumisión, sonidos graves, sonidos medios y sonidos agudos. A ver, les cuento, el ser humano desarrolla la voz definitivamente alrededor de los 15 años. Chicos que estén aquí, niñas que estén aquí, bueno. Y a los 18, a ver, las chicas a los 15 y los chicos a los 18, disculpe. Y en promedio, hasta los 50 años, tú podrías tener una buena voz. A partir de esta edad es cuando los órganos vocales comienzan a envejecer, pero sin embargo, si uno adopta una buena técnica vocal, así como hacer ejercicio para mantenerte chévere, también hay que hacer ejercicios para que la voz esté chévere. Se puede conservar una voz muy buena para la edad. Las voces femeninas se conservan muchísimo mejor que las masculinas. ¿Bien? Además, les cuento que elementos importantes para la comunicación, tenemos la voz, les decimos soniditos, son la proyección, timbre, entonación, ritmo. Esto transmite mucho más de lo que pensamos. Ajá, ya estamos viendo cómo lo digo. Y son determinantes en nuestro día a día a la hora de proyectar una imagen de nosotros mismos. A ver, imagínense la importancia que puede tener a la hora de dar una voz de una marca, un objetivo fundamental, que es crear el estado de opinión favorable, ¿bien? Que la gente compre el producto, que atraiga a consumidores y usuarios, ¿bien? Tipos de voces. Esto lo hemos estudiado o los vamos a estudiar de acuerdo a la música, que son los que más, por supuesto, al canto. Sé que por aquí tenemos una cantante. A ver qué nos puede después comentar o decir en la clase del jueves, en el Ladies Night del jueves. Bueno, tenemos tipos de voz. Y a lo largo de la historia de la música, que les estaba hablando de eso, se han perfilado unas distintas clasificaciones de voces, cada día más claras, más minuciosas, y de acuerdo a las exigencias de cada momento y de la especialización. ¿Vamos bien? Ajá. Entonces tenemos, además, que los tipos de voces, las distinciones han surgido por razones naturales, o sea, la diversidad humana, y segundo, por el desarrollo histórico de las escuelas de música, los estilos de canto, las evoluciones de gusto, las particularidades de cada compositor, autor, cantante, y por ahí es un abanico de opciones. ¿Qué quiero? Vamos a estudiar bastante por encima, pero para que tengamos un poquitín de aprendizaje de cultura sobre las voces. De verdad, la que canta con nosotros nos tiene que decir después qué tipo de voz tiene. Tenemos la clasificación sexual, que tiene 4 tipos, que son la voz de mujer, y entonces empecemos a vernos nuestro cuerpo. Laringe y cuerdas vocales son más reducidas que las del hombre,
por lo que el sonido es aproximadamente una octava superior que las voces masculinas. Lo de las octavas y estas cosas, nos queda debiendo esto nuestra amiga que habla. Perdón, que canta. Ajá. La voz de hombre, la laringe es mayor, por lo cual el sonido es más grave. Tienen el cuello, bien, mayor. La voz infantil, la laringe es más corta que los hombres y las mujeres, por lo que el sonido es más agudo. Y hay una voz que se usó hace siglos atrás, que es la voz asexual. Y quiero contarles esto para también tenerlo de cultura general. Es una voz de niño castrado antes de la pubertad. Uy, sí, eso duele. A ver, esta castración de los órganos sexuales evita que el crecimiento y el desarrollo de la laringe. Esto lo usaban mucho en el siglo XVI porque no estaban admitidas las mujeres en las iglesias. ¿Bien? O sea, las mujeres en la iglesia como cantantes de cantar. Y son sustituidas por niños o por castrados. Bien chimbo, ¿no? Después, en los siguientes siglos, estos cantantes castrados tienen éxito, y sobre todo en Italia, y sobre todo también en el público del teatro. Bien. Porque otra cosa, tampoco las mujeres podían cantar en escena. Ok. En 1770, el Papa Clemente XIV autoriza el canto de las mujeres en la iglesia. Oh, wow. Y entonces de ahí se prohíbe esta cosa tan horrible de la castración. Los castrados desaparecen a principios del siglo XX y bueno, ya lo que nos queda es el recuerdo. No sé si todavía algún enfermo loco haga esto, pero bueno, esperemos que no. El castrati, que así le llamaban, más célebre de todos los tiempos fue Farinelli, no sé si alguna vez han escuchado hablar de él, y también fue el que llamaban el cantante de los reyes, tenía mucha demanda con los reyes de la época. Ajá, hablamos de ahora la clasificación según tesitura. En primer lugar, habría que hacer matizaciones sobre los conceptos, ¿bien? Que es la extensión de la voz y la tesitura. La extensión de la voz es el conjunto de notas que puede emitir una persona con mayor o menor facilidad. Lo que uno puede, ¿bien? La tesitura, no obstante, es la que tiene un sentidito más restringido y es el conjunto de sonidos que se adapta mejor a la voz y que el cantante puede emitir con comodidad sin fatigar la laringe. Y entonces, ay, la tesitura de esta voz es así, cuál allá. ¿Bien? Tenemos la clasificación por timbre y depende de la constitución de las cuerdas vocales y la manera de vibrar. A ver, pongámonos las manos en el cuello y empecemos a hablar. Ambas manos como, no como ahorcándonos, sino en el cuello y empecemos a hablar. Sienten como si fuese una cajita vibradora, ¿verdad? Bueno. Algunas de las cualidades de la voz son, les voy a contar, de acuerdo al timbre, es color, entonces dicen que hay voces claras y oscuras. Volumen, entonces dicen que hay voces pequeñas o luminosas. Espesor, voces espesas o débiles. Brillo, voces timbradas con brillo especial en las vocales o destimbradas también puede ser. Y vibrato, que es la oscilación de la voz, que si en algún momento es defectuosa, puede sonar como temblorosa, ¿bien? No sé si ya vamos captando más o menos las voces. Y las otras clasificaciones, de acuerdo a los parámetros que estemos buscando, como intensidad, resistencia, y esto lo buscan de acuerdo a lo que a donde estés trabajando la voz, si es la ópera, una cámara de
de cantatas, del tenor, un concierto, estás en un escenario. Entonces, estas son, a grosso modo, los tipos de clasificaciones. Ahora, vamos a seguir en nuestro tema. ¿Realmente dices lo que quieres decir? Hemos estudiado que probablemente con las palabras decimos una cosa y con el cuerpo decimos otra. Ahora, con la voz, no con lo que les estoy diciendo con palabras, con la voz. El tono de la voz, el volumen de la voz. ¿Realmente decimos lo que queremos decir? Entonces, vamos con esto. Una buena locución tiene el poder de transportarnos a todo tipo de situaciones, desde la narración de una historia, la difusión de una noticia, una clase de finanzas, la publicidad de una tienda de departamentos, el anuncio de una tragedia, un simple pronóstico del tiempo. A ver, remontémonos al tiempo, vamos atrás, de chiquitos, cuando nuestra mamá nos contaba un cuento. Es muy diferente a cuando alguien lee una noticia en la tele. ¿Bien? O cuando un profesor está leyendo tal vez el mismo cuento, pero es a adultos y se lo está contando a adultos. Ahí es donde vamos a entrar, ¿bien? ¿Cómo se habla bien? Todas estas posibilidades que vimos, en las que el locutor puede, vamos a decir, enfrentarse al momento de hacer el trabajo, no pueden expresarse obviamente de la misma manera, y es lo que les estaba diciendo, que no puedes usar lo mismo, el mismo tono, la misma voz, el mismo volumen para decirle a un pana que te ganaste la lotería y luego decirle que estás preocupado, qué sé yo, por la salud de la mascotica. Y tampoco puedes usar la misma voz para decir en la televisión la cantidad de gente que ha muerto de COVID, como que estás trabajando en un nuevo podcast y va a ser súper divertido. ¿Ves? Ahí me voy explicando un poco. Voz como instrumento de trabajo. La cantidad de gente que utiliza la voz como instrumento de trabajo es brutal. Hay mucha gente que está en sus trabajos y realmente utiliza la voz para solo comunicarse individualmente, o sea, sí, buenos días, buenas noches, gracias, ta. Los profesores usamos muchísimo la voz. Hay veces que ustedes ven que hay unos profesores que están como afónicos, disfónicos. Bien. Tal vez hablaron mucho, no les estaba yendo bien físicamente y les agarró con el punto débil, que por supuesto es la voz. Cantantes, locutores, periodistas que estén frente a micrófonos, frente a cámaras. Y el detalle es que cuando el locutor debe estar consciente del tono, de las inflexiones, de las pausas, que esto es lo que hemos hablado. Pero también cuando está frente al micrófono no se trata solo de realizar una lectura. Agarré el cuaderno, hola, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, bienvenidos a la emisión de no sé qué. No. Tienes que interpretar leyendo. Por eso es que también existen actores de doblaje, los voice-over. ¿Bien? Ellos conocen cómo hacer el uso de la voz, la han trabajado. Si anuncias una promoción de fin de semana o si tienes una voz formal para grabar un mensaje institucional, por allí van los tiros, ¿bien? Ahora, ¿cómo lograr transmitir? ¿Bien? Hay habilidades que se le suponen a un locutor o locutora, como tener buena voz, esa gente que ya tiene una voz espectacular desde que chiquita, que no la tuvo que trabajar nada, y tú dices, bueno, si no trabajas de locutor, de verdad estás perdiendo tiempo. Una voz con presencia, con personalidad, una locución clara, una excelente dicción, emitir las palabras y consonantes marcadas, hacer pausas necesarias, los cambios de ritmo, las inflexiones que pide el texto, pero también hay otras cosas que no siempre se dan.
que son realmente lo que marcan la diferencia y tienen que ver con el qué. Y me refiero a los aspectos esenciales como saber adaptar la voz al registro del mensaje para darle o conseguir el sentido, la credibilidad que desean. A esto es lo que quiero llegar. A ver, tener dotes de interpretación. O como diría cualquier persona, que sepas jugar con la voz, pero con un sentido profesional del término. Y aquí es donde vamos con nuestra invitada. Nuestra invitada para esta clase va a ser Cristin Pardo. A ver, Cristin Pardo, empiezo por la parte bonita, porque es lo más lindo. Ella es mi amiga del alma. Cada quien, cada una ha estado siempre junta, pero hemos tomado caminos diferentes en el momento de ejercer el periodismo. Fuimos compañeras de clase, compañeras de tesis, nos graduamos juntas, una al ladito de la otra. Hemos trabajado juntas, uno que otro tigre. Ella tuvo una agencia de publicidad, es actriz de televisión, de cine, es actriz de doblaje. Y además somos las dos directoras de nuestra agencia que se llama PAR, Right Design and Media. ¿Bien? Cristin, vamos a conocerla. Aquí está, les dejo más o menos un briefing de cómo es Cristin, de comunicación social, se graduó conmigo, aquí están parte de su filmografía, pero además Cristin, además de trabajar con todo el tema que hacen los actores, el cuerpo, las expresiones, los gestos, ella también es actriz de doblaje, voiceover, y nos va a dar la clase de hoy. Bueno, espero que sea de su agrado, alguna pregunta. Yo les di una clase muy por encima, porque la clase de Cristin va a ser muchísimo más detallada, porque es la que sabe bien del asunto. Afortunadamente tenemos a Cristin que nos puede explicar esto, y afortunadamente la vamos a tener también en nuestra clase del jueves. Haremos con ella algunos ejercicios y responderá algunas de nuestras inquietudes. Bueno, espero que disfruten la clase, que esté todo chévere. Nos vemos en la clase del jueves, en el encuentro que tenemos el jueves, y Cristin nos va a hablar temas ahorita como dicción, entonación, volumen y ritmo. ¿Bien? Bueno, espero que sea de su agrado. Hola, vamos a hablar un poco sobre la voz y sobre el uso correcto que le debes dar a tu instrumento para que logres transmitir y que se entienda ese mensaje que estás diciendo. Si tú eres un profesional de la voz, ya sea periodista, conferencista, orador o simplemente porque quieres montar un podcast, es muy importante que tú sepas cómo trabajar con tu instrumento, con tu voz, para que el mensaje llegue, para que se entienda lo que tú quieres decir. Posiblemente algunos dirán, bueno, mira, yo no tengo nervios, yo soy una persona súper segura de mí misma y entonces pues ya está, digo lo que quiero decir y listo. Bueno, no quiero ser aguafiestas, pero no es esto necesariamente así. Efectivamente, es importante saber controlar los nervios, ser una persona segura, pero no es lo único que hace falta para que tu mensaje llegue y se entienda. Hay 4 elementos que debes manejar para que tu voz transmita ese mensaje y que se entienda. En primer lugar, modulación, dicción, articulación. En segundo lugar, entonación, volumen en tercer lugar y por último, ritmo. Empecemos entonces con el número 1, modulación, dicción. Esto es fundamental para poder hablar, para poder ser entendidos. Es pronunciar correctamente las palabras y las palabras en sí mismas, saber pronunciar cada fonema. Fonema es cada sonido, cada letra que estás diciendo tiene su manera de decirse, hablando morfológicamente, hablando de lengua, dientes,
y labios. Estos tres elementos participan en la forma en que tenemos que decir un fonema, una letra. Ok, veamos. Los venezolanos, por cultura, por idiosincrasia o porque simplemente siempre hemos sido así, tendemos a decir algunas palabras mal, a comernos las heces, a no decir correctamente la D, a quizás incluso a cambiar letras como la C con la P o al revés, a no pronunciar correctamente la R. Todos estos fonemas tienen su forma de decir. A ver, ustedes lo saben, no es lo mismo decir ¿cómo estás? A decir ¿cómo estás? ¿Dónde está el cómo estás? Nos comemos las heces. Por eso es que los actores cuando trabajan afuera tienen que empezar otra vez a aprender a hablar para que todas las letras se entiendan, se escuchen. Entonces no es cómo estás, es cómo estás. Por ejemplo, no dices aptitud diciendo o queriendo decir actitud o al revés. Quieres decir actitud, esa persona tiene una buena actitud y terminas diciendo aptitud. La D es el típico fonema que nosotros tendemos a olvidarnos de él en las palabras. Por ejemplo, y esto es completa verdad. Y la D al final, verdad. Verdad. Tienes que pronunciar la letra completa, la palabra con todas sus letras. Verdad, libertad, humanidad. ¿Ok? No es lo mismo, y yo entiendo la preocupación de la gente, no es lo mismo hablar en tu día a día con toda la corrección, pronunciando perfectamente las palabras, que hacerlo cuando vas a hablar en público. Porque cuando vas a hablar en público, tú tienes otra forma de hablar. Debe ser como tu traje, que tú te vistes muy hermoso para presentarte en público, así también debes vestir tu voz y debes vestir tu manera de hablar. ¿Por qué? Básicamente por tres razones. En primer lugar, porque entonces se te entiende bien, no va a haber equívocos, no va a haber confusiones con las palabras que estás diciendo. En segundo lugar, porque pareces una persona muy educada. Y eso es importante. Tú necesitas también, oye, presentarte como una persona seria y que tiene conocimientos y experiencia para poder pararse ahí a hablar. Y en tercer lugar, porque sirves de ejemplo. En el momento en que tú estás hablando ante un público, en ese momento hay un montón de gente, lo quieras tú o no, porque hoy en día con las redes sociales, pues tu alcance es muchísimo mayor a lo que te esperas, pero hay muchísima gente que te está escuchando y que de alguna manera tú le estás sirviendo de ejemplo. Si tú hablas de forma incorrecta en público, hay mucha gente que te escucha y que quizás puedan decir, bueno, si él habla así o si ella habla así, ¿por qué yo no? Y la idea es que una persona que tiene la responsabilidad de hablar ante un público, pues tenga esa responsabilidad también encima de ser ejemplo. Entonces, es muy importante que tengamos nuestra manera de hablar de diario con los amigos, con la familia, X. Pero cuando estemos hablando en público, pues sí cuidemos de pronunciación, articulación, dicción y decir las palabras correctas. Seguramente ustedes no se imaginan o no deberían de hablar en público diciendo una sarta de groserías. Sería muy feo. Bueno, es más o menos lo mismo. Así como tienes que cuidar las palabras que dices, también tienes que cuidar cómo las dices, que la pronunciación sea correcta. Entonces, quizás tú no te has puesto a pensar qué errores o qué defecticos tienes en la materia de dicción, de articulación. Bien, vamos a hacer una prueba. Vamos a agarrar un texto, léelo en voz alta, grábate con el teléfono o en la misma computadora, grábate y luego escucha. Escucha mientras vas leyendo el texto para que te des cuenta, oye, no estoy diciendo las heces, no estoy diciendo las D al final de las palabras. Oye, aquí como que esa C sonó medio P. Tienes que reconocer objetivamente cuando estés escuchando tu grabación en dónde están esos fallos.
notas en ese momento que quizás hay letras que no pronuncias lo suficientemente bien. O incluso puedes llegar a notar que tienes una manera de hablar que no es bonita, que no es adecuada para que otros te escuchen. Piensa tú, si alguien que está recién empezando a hablar español escucha eso que acabas de grabar, ¿te va a entender? ¿Estás hablando atropellado o estás hablando claramente? O sea, ese es un autodiagnóstico que tú te debes hacer. Y una vez que sepas cuáles son los fonemas donde tú estás fallando, donde tú podrías mejorar, entonces vamos a trabajar sobre ellos, vamos a hacer ejercicios sobre ellos. Ya identificaste cuáles son esos fallos que tienes al pronunciar las palabras. Digamos que tienes fallo con las S. Tú tienes que visualizar de manera biológica, de manera física y mecánica, qué elementos de tu boca, de tu cara, están trabajando o se están utilizando para pronunciar esa letra. Si es la S, ¿cómo es la S? Es C. Tiene que sonar. Es C. Significa que la S tienes los dientes un poquito abiertos. Eso es importante porque a través de ese huequito de los dientes sale el aire, que es lo que te permite pronunciar la S. La lengua, si te fijas a ti mismo, ¿no? Está pegada arriba en el paladar y pronuncias tu S corrida. Si tu problema es la D, la lengua se pega hacia los dientes y llega incluso a salir D. Si tú dejas la lengua dentro de, no te queda bien. Para que suene la D completa, tienes que dejar que ella salga un poquito de tus dientes. D, ¿ok? Pronúnciala. Y así con cada uno de los fonemas con los que sientas que tienes un fallo. Estudia tu boca, estudia qué se está moviendo, son los dientes abiertos o cerrados, es la lengua que se queda atrás o se queda hacia adelante, pega en el paladar, se pone ancha o más bien se pone finita. Son los labios, la B, la B de bonito, B, baruta. No es lo mismo que la V de Venezuela. La V usa los dientes, V. La B usa los labios, ¿ok? Entonces es importante que tú sepas cómo mecánicamente funciona cada uno de los fonemas para que puedas entonces pronunciarlos correctamente de manera consciente. Cuando un orador, uy, que lo he visto millones de veces, quiere ser enfático, pronuncia la palabra fuerte, lento, ajá, pero si la pronuncias mal, ese énfasis que estás dando queda mal, queda ridículo. Tú no puedes decir porque es que en Venezuela, porque Venezuela. Venezuela no es Venezuela, por ejemplo. ¿Ok? Ok, una vez que ya sabes cuáles son tus fonemas que estás corrigiendo, tienes que también hacer unos ejercicios o gimnasia para tu cara, para tu boca, que es lo que te va a permitir articular mejor. Empieza siempre, bueno, aquí me voy a ver un poco ridículo, pero es parte del asunto. Empieza por abrir grande y cerrar la boca. Abrir, cerrar. Ah, ah, ah. La mandíbula, vamos a sacarla, meterla. La movemos hacia los lados. La lengua, la sacamos, la movemos, la giramos. Sí, ya sé, está muriéndose de risa, yo lo sé. Pero estos son ejercicios que debes hacer para que cada uno de los elementos de tu cara se mueva, se ejercite y esté preparado para poder articular bien. ¿Ok? Otros ejercicios sumamente prácticos para mover la cara, para que te salga bien. Hinchar las mejillas con el aire retenido y mueves el aire adentro. Cosa de que las mejillas también se elastizan de alguna forma. Ejecutar las vocales es súper importante. A mí me odian en la casa cuando yo hago esto, pero
debes hacer todo el diptongo o el triptongo de las vocales que te va a permitir practicar esa dicción correcta. Cada vocal se debe entender. A, E, I, O, U. A, I, O, E, I, O, U, O, I, A, E, I. Haz triptongos de todas las vocales. A, I, O, E, U, A. Para que vayas abriendo tu boca grande en cada vocal, aunque sea un diptongo o un triptongo donde la vocal está unida con la otra, se debe entender cada una de las vocales que está medida en ese triptongo. A, O, I, U, O, E, I, O, E, y así. Puedes practicarlas todas. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, respira profundo. Estos ejercicios los utilizamos mucho como para aumentar tu capacidad pulmonar en la oratoria. Yo no voy a hablar mucho de la respiración porque sé que ustedes han practicado respiración con Madu, pero hagan el ejercicio de respirar con el diafragma, siempre con el diafragma, profundo, y botan el aire pronunciando la R. Todo lo que puedan. Hagan el otro ejercicio de respirar profundo y botan el aire pronunciando como un niñito hace la moto. ¿Ok? Eso hace que tus labios se despierten y lo vas a sentir, te van a picar los labios. Otro ejercicio para practicar todo lo que es la dicción. Agarra ese mismo texto que te grabaste, por ejemplo, o cualquiera, y léelo lento y pronunciando todas las letras de manera exagerada. Sobrearticula. Piensa que eres Dory de Nemo hablando cetáceo. Ay, estoy aquí practicando. Háganlo bien exagerado. Una vez, dos veces y a la tercera, háganlo normal y la boca, los labios y la lengua ya están calientes, ya están ejercitados y entonces la articulación, la dicción de todas las palabras sale de manera mucho más fácil. ¿Ok? Último ejercicio que les puedo recomendar. Practica con trabalenguas. Los trabalenguas son maravillosos. Son maravillosos. Empieza siempre leyéndolo lento, poco a poco, y después ves subiendo la velocidad hasta que lo digas corridito. Puedes hacerlo con muchos trabalenguas. Aquí te tengo uno, por ejemplo. Si 100 sierras acierran 100 cigarrillos, 600 sierras acerrarán 600 cigarrillos. Muy bien. Ok, esto es un poco lo que podemos hablar acerca de dicción, modulación, articulación. Es súper importante que tú ejercites tu cara, ejercites tu lengua, tus labios, todo lo que tiene que ver con la pronunciación de las palabras para que salgan correctamente. Y es más importante todavía que tú sepas cuál es ese pequeño fallo que tienes al hablar, si es la S, si es la D, si es la R, etcétera, y lo corrijas conscientemente. Para eso, leer todos los días por lo menos media hora en voz alta te va a ayudar. Muy bien. Ok, el segundo punto del que íbamos a hablar, la entonación. ¿A qué se refiere la entonación? La entonación es lo que le dará naturalidad a tu discurso. La entonación es darle sentido a lo que estás diciendo. Con el tono, tú puedes decir, esta persona me está diciendo algo brava, o me lo está diciendo alegre, o está siendo jovial, o está siendo académico. Todas esas intenciones te las da la entonación. Entonces, distinguimos básicamente tres tonos en nuestra manera de hablar. Puede ser el tono grave, puede ser el tono medio y puede ser el tono agudo. Y fíjense que cuando ustedes hablan, usan los tres tonos para diferentes cosas.
Es muy lógico y es muy natural que cuando quieres enfatizar algo que te parece muy grave, bajes el tono. Pero también es muy normal que cuando estás súper alegre y quieres decir algo, oye, que es simpatiquísimo, subas el tono. Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado hablar del bendito, famosísimo acento neutro. ¿Qué significa el acento neutro? El acento neutro es simplemente lograr hablar con un acento, con una entonación que no sea distinguible de una región en particular. El acento neutro es muy utilizado por locutores, por actrices, actores, por personas que trabajan con la locución comercial y la locución de doblaje, ¿ok? O con el doblaje. Bien, eso es fundamental, hablar en acento neutro. Pero para una persona que quiere hacer un podcast o una persona que quiere hacer una conferencia, etcétera, también comienza a ser muy importante el dominio del acento neutro, porque con las redes sociales mucha gente te puede escuchar, mucha gente de muchos países, de muchos lugares diferentes. Entonces tú requieres que se te entienda, que cualquier persona que te está escuchando entienda lo que estás diciendo. ¿Cómo hablamos en acento neutro? No vamos a hacer aquí un curso de acento neutro porque es un poco largo, pero te voy a dar 3 tips y con eso seguramente, oye, vas a avanzar muchísimo. En primer lugar, ya lo hablamos en la articulación. Si tú pronuncias todas las letras que están escritas o que están en tu mente para poderlas decir, si las pronuncias todas bien pronunciaditas, ya tienes medio camino ganado en acento neutro, porque una de las cosas básicas es hablar con todas las letras. No hace falta ni siquiera que le des un cantadito. Si pronuncias las letras, ya estás comenzando a hablar en acento neutro. Bien, segundo tip importante, la entonación del acento neutro, el cantadito del acento neutro es precisamente tratar de no tener un cantadito. Es decir, las palabras, las oraciones empiezan abajo, suben, hacen unas curvitas, y bajan para cerrar la oración, para cerrar la palabra. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Nuestro objetivo es encontrar un sendero, marcar el paso e iniciar el ascenso. Te emocionará el panorama creativo que muy pronto se abrirá ante ti. Esto es muy diferente a como quizás hablaríamos normalmente. Nuestro objetivo es encontrar un sendero. Fíjate cómo estoy. Nuestro objetivo, a un pico impresionante, es encontrar un sendero, marcar el paso e iniciar el ascenso. Iniciar el ascenso. Iniciar el ascenso. No estás cerrando las frases. Nuestro objetivo es encontrar un sendero, marcar el paso e iniciar el ascenso. Y en tercer lugar, tú puedes utilizar el sistema, se los acabo de mostrar, donde la coma baja también. Tenemos por costumbre pensar que una coma significa da una pausita y sigues hablando. Entonces, como vas a seguir hablando, dejas la frase o dejas la palabra antes de la coma arriba. Si a ver, nuestro objetivo es encontrar un sendero, porque vas a seguir hablando, marcar el paso e iniciar el ascenso. Pero para el acento neutro, como ya ustedes lo vieron, las comas también descienden. Nuestro objetivo es encontrar un sendero, marcar el paso e iniciar el ascenso. Muy bien. Ok. Tercer punto importante. Tengo calor. El volumen. Esto parece tonto, pero es fundamental. Tenemos que saber manejar, graduar el volumen de nuestra comunicación. Si yo hablo en un tono muy fuerte, puedo aturdir, puedo molestar, puedo incluso hacer que la persona que me escuche o me escucha se sienta intimidado, se sienta agredido. Y eso no es lo que estamos buscando, salvo que realmente lo estemos buscando. Pero si hablo en un tono muy bajo, quizás la gente se pierda lo que estoy diciendo.
Quizás la gente se pierda lo que estoy diciendo si hablo en un tono o en un volumen muy bajo. Es ideal que nosotros mantengamos un volumen adecuado a la conversación o al discurso que yo estoy dando. No voy a hablar en el mismo volumen si estoy hablando con una, dos, tres personas a una distancia de 1 metro, metro y medio, 2 metros, en un pequeño encuentro casual, que el volumen que yo requiero cuando estoy parada en un auditorio para hablarle a 1000 personas al mismo tiempo. Aun cuando tenga micrófono, uno cambia la proyección, el volumen de la voz. Muy bien, entonces hay que estar muy claros, muy conscientes de en dónde estoy y a quién o cuántos les estoy hablando para entonces ver qué volumen puedo manejar. También es importante entender que el volumen es un elemento que también nos ayuda a enfatizar, que también nos ayuda a dinamizar nuestro discurso. Yo puedo buscar un misterio o yo puedo dar una sensación de secreto hablando un poco más bajo. Pero en cierto momento de mi discurso yo necesito que la gente me entienda, por Dios. Entonces subo el volumen. Son ondulaciones, son picos que me ayudan a captar atención, enfatizar ideas, ¿ok? Y bajadas con el mismo propósito, porque yo necesito que en ese momento la gente se acerque a escucharme, porque voy a decir algo que es casi un secreto, ¿ok? Entonces, piensa que estás contando una historia. Y por último, y totalmente relacionado a esto que les estoy diciendo, el ritmo. El ritmo es lo que le da dinamismo a tu discurso. Si yo quiero enfatizar, probablemente voy a hablar un poco más lento, porque quiero que entiendan. Y bajé el ritmo, lo puse lento, relento inclusive. Y eso le da una seriedad, una importancia a esa idea en particular muy diferente a, bueno, cuando simplemente hablo rapidito así y ya, porque no nos importa tanto. Quizás hay un relleno, quizás es algo que tú quieres decir, pero no quieres que se enfatice tanto, lo dices rapidito así está, y eso le da ligereza a esa idea. Entonces, el ritmo, conjuntamente con el volumen, conjuntamente con la entonación e incluso con la articulación y la dicción, es lo que nos permite tener una intención en lo que estamos diciendo, darle matices a todo el discurso que estamos haciendo. No vamos a hablar todo el tiempo plano en un discurso. Vamos a movernos con la voz. Vamos a subir volumen, vamos a bajar volumen, vamos a acelerar el ritmo, vamos a retrasar el ritmo. Todo eso nos ayuda a que nuestro mensaje sea perfectamente entendido, pero no solamente eso, sino que la atención que estamos buscando la tengamos agarradita y la gente no se nos vaya. Quiero terminar dándoles algunos ejercicios, además de los que ya hemos hablado, que son para poner en práctica todo esto. Muy bien, entonces les he dejado acá un texto que saqué del libro El Camino del Artista de Julia Cameron, que quizás algunos de ustedes conozcan, quizás algunos otros no. Se los recomiendo, es un buen libro. Y agarra este texto, marca cada uno de los fonemas que a ti te resultan complicados. Si, por ejemplo, tienes problemas con las S porque no las pronuncias, cada vez que veas una S, márcala con rojito para que entonces cuando lo estés leyendo tengas esa ayuda visual que te diga, aquí tengo que tener cuidado. ¿Ok? Grábate, escúchate, vuélvete a grabar, vuélvete a escuchar. Hazlo todas las veces que sean necesarias hasta que tú estés contento con lo que estás leyendo, que suene natural. Si tú tienes articulación, entonación, volumen y ritmo adecuados, practicaditos, perfectos, tienes el 90% ganado. Solamente te faltaría la seguridad. ¿Y qué es la seguridad cuando estás hablando, cuando estás ofreciendo un discurso? Saber de lo que estás hablando, conocerlo a fondo, tener claras
todas las ideas, sentirlo, apasionarte por lo que estás diciendo. Porque si tú tienes pasión por cada una de las cosas que estás diciendo, eso se transmite. La gente lo va a recibir con esa misma pasión, porque sin duda es contagiosa. Entonces, no importa si le estás hablando a un ministro, un alto político, a una actriz, a algunos amigos, un discurso pues abierto en una sala, una conferencia, o si le estás haciendo un podcast o estás participando como entrevistado o como entrevistador. Lo importante es que tú no olvides nunca que le estás hablando a una persona que es como tú, y tú quieres que esa persona te entienda. Aunque yo le esté hablando en este momento a una cámara, para mí ese lentecito que está ahí es una persona y yo estoy tratando de que ella me entienda. Espero haberlo conseguido. Practica todo esto que te he dicho yo en este video. Practica todas las técnicas, ejercítate a diario y estoy segura de que en tu próxima presentación, discurso, podcast o lo que vayas a hacer, te va a ir excelente. Muchísimas gracias por acompañarme. Chao. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Amarillo, 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 amarillo los plátanos. 10 por 2000 amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo los plátanos.